Bueno, buenos días, Dani. Buenos días a todos. Para quienes de pronto no conocen a Daniel, Daniel es el Fellow de Retina y de Trauma Ocular de la Universidad del Valle, del Hospital del Valle. Nos van a comenzar a acompañar en los jueves académicos. Y ya, bienvenido, Dani. Gracias, Doc. Muchas gracias. Dale, Muy buenos días a arranca. todos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre osteoma coroideo. Esto pues debido a un caso que tenemos pues todavía en estudio, pero que es uno de los diagnósticos más cercanos que podemos tener acerca de esta pacientica que vimos. Entonces, presentamos el caso. Perdón, sí. Es una paciente de 46 años que llegó a la consulta de retina en la clínica procedente de Pasto, y ella venía con su motivo de consulta, era un segundo concepto para ver si continuaba con inyecciones intravítreas. Esta pacientica pues había tenido más o menos un año de evolución de disminución de agudeza visual progresiva, principalmente por el ojo izquierdo. Fue valorada en Pasto, donde dieron un diagnóstico de una membrana neovascular miópica e iniciaron manejo con Aflibercept 3 dosis, y la paciente refiere que no hubo mejoría, por lo cual acudió a la consulta. Al examen físico encontramos que tenía una agudeza visual sin corrección, ojo derecho 20/40, ojo izquierdo 20/50, que corregía únicamente en el ojo derecho a 20/25, el ojo izquierdo corregía solamente un 20/40. Y llamó la atención que la refracción que encontramos en ese momento era de menos una dioptría en el ojo derecho y menos una dioptría en el ojo 1.25, de menos 1.25 en el ojo izquierdo, pues bastante pequeña para el diagnóstico de miopía o de membrana neovascular miópica en este caso. Las pupilas estaban normorreactivas y el segmento anterior estaba bastante sano. La pío era de 15 al fondo de ojo. Encontramos esta imagen donde en el ojo derecho era bastante normal. En el ojo izquierdo encontramos una lesión parafobiolar, más que todo con una pequeña elevación en los bordes. Si podemos ver en los vasos, se veía cómo hacía una angulación para ingresar a los bordes que estaban más que todo atróficos, y con una lesión hemorrágica intralesional casi en toda la mitad de esta lesión. Llamaba la atención que en esa zona atrófica se veía bastante adelgazado, y en la zona que vemos un poco más hiperpigmentada se veía un poco más gruesa, tendiendo a ser una imagen un poco anaranjada. En esta orden de ideas, pues nos pareció por una paciente relativamente joven con una miopía mínima, que el diagnóstico de una membrana vascular miópica pues no era el más acertado, y se nos hacía una imagen bastante similar a la de un osteoma coroideo. Sin embargo, pues nos tendríamos que evaluar los exámenes para poder darnos un mejor diagnóstico. Entonces, en ese momento teníamos un diagnóstico de una membrana vascular secundaria, pero probablemente pues esa miopía ya no era como tan clara, y nos parecía algo similar a un osteoma coroideo. Pedimos ciertos exámenes. Ella ya traía algunos de su manejo que tenía en Pasto. Esta era la imagen de autofluorescencia, donde veíamos pues una autofluorescencia en la zona atrófica de la lesión, sin ninguna otra autofluorescencia o imagen de autofluorescencia en ningún otro lado. Tenía una angiografía, que es esta, donde vemos que empezó en un llenamiento muy simétrico de los vasos, muy homogéneo, pero con una imagen en ventana perilesional y algo de imagen de pantalla, donde probablemente teníamos la hemorragia, sin escape de colorante en las imágenes tardías, como lo vemos en estas otras imágenes. O sea que la imagen seguía siendo muy simétrica, pero con una lesión en ventana muy llamativa sobre la imagen. Frente al OCT veíamos una imagen en la cual había un engrosamiento coroideo con algo de atrofia, lo que podría marcar también una imagen de ventana sobre
la retina en ese sector. Sin embargo, en esta imagen que vemos inferior derecha, vemos como unas tubulaciones intralesionales que vamos a ver más adelante, que también son muy características y patognomónicas en el OCT de este tipo de lesiones como el estoma coroideo. Sin embargo, pues en las nuevas tecnologías que podemos ver un poco más la coroides, normalmente es más simétrico y un poco más denso la imagen sobre esta lesión directa de la coroides, que en este tipo de examen que tenemos en este momento no nos evidencia mucho en profundidad la coroides. Entonces, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en el OCTA encontrábamos, sí, una zona in- em, de proliferación que podría estar muy seguramente eh, marcada sobre la neovascularización que tenemos en este momento, que al fondo de ojo ya era evidente. Y la ecografía, que es una de las que nos va a dar casi la diferenciación entre los diagnósticos diferenciales, lamentablemente no era realizada por un ecografista pues como los que de pronto tenemos en la clínica un poquito más específicos, y nos mostraba una lesión coroidea en el cuadrante superior, tal cual como lo redactaron, de alta reflectividad con bordes mal definidos de 1,3 milímetros de elevación, pero en la imagen, que como lo identificamos más adelante, da una pseudoimagen de nervio óptico, porque la misma densidad del tejido permite una sonda acústica posterior que puede simular el tejido similar al nervio óptico por el tejido denso coroideo. Entonces, hasta ese momento continuamos con una diagnóstico de una neovascularización coroidea secundaria, probablemente de un estoma coroideo, y reiniciamos el esquema con anti-VEGF bajo el esquema de Treat and Extend con aflibercept, y continuamos con controles de OCT. En este momento pues vamos a ello. Y vamos a, entonces, ya a entrar en detalle con el estoma coroideo. Es un tumor osificante benigno, muy poco común, que nos genera una lesión irregular, normalmente plana, pero puede ser ligeramente elevada en los bordes o en el centro. Con frecuencia va a estar en la región justa papilar o macular. Sin embargo, la mayoría de estudios recientes lo hemos encontrado más que todo en ubicaciones extrafoveolares. Probablemente esos son estudios que han asumido para poder hacer algunos tratamientos como terapia fotodinámica. De pronto por eso solamente han seleccionado esos tipos de ubicaciones, pero en la literatura general sí normalmente vemos imágenes que tienden a coalescer desde la región justapapilar y dirigirse a región macular. La lesión, como vemos, normalmente el color más frecuente es como una coloración anaranjada. Esto debido, pues obviamente, a la misma atrofia del EPR que empieza a generarse por esta lesión sub-EPR que tenemos allí. Pero pues ya va cambiando, y como vemos, por la misma característica y evolución de todas las lesiones de tipo osteomas, tienden a ir cambiando su coloración hacia blanco amarillento. Esto también dependiendo de qué tanta atrofia hay del EPR en ese lugar. Frente a la historia, fue escrito principalmente o inicialmente por Van Dyck en 1975, aunque el nombre fue dado ya por Gass en 1978. Desde esa época empezamos ya a tener estudios muy pequeños, con más que todo estudios de casos. El grupo más grande fue de 67 en un estudio, sin embargo el promedio es de 9 a 10 en los estudios que hemos podido revisar. La incidencia mayor en todos los estudios siempre es en el sexo femenino, casi que en un 100%. Las edades son entre la tercera y cuarta década de la vida que empiezan a consultar por estos lesiones. Sin embargo, como hallazgos incidentales se pueden encontrar desde la segunda década. Normalmente están más asociados a la raza blanca, y la aparición tiende a ser unilateral en un 75% de los casos. Cuando llega a ser bilateral, normalmente es bastante asimétrico. La etiología, hay bastantes causas, no se puede definir en este momento una como tal. Los series de casos no han podido dejar
una causa en específico o una asociación específica. Sin embargo, lo más común que se ha encontrado en esos estudios es pues algunas causas congénitas como un coriostoma óseo, afecciones inflamatorias de todo tipo y trastornos endocrinos también de todo tipo, ninguno en específico. Y algunos casos esporádicos se han relacionado con maculopatía de Stargardt, maculopatía coroidea plupoidea, algunos en embarazo, sin embargo, muy seguramente por la misma ubicación en edad de la edad fértil, pero no podríamos de pronto asimilarla como que tal haya sido el embarazo el gatillo desencadenante de este tipo de tumores. Algunos otros han estado asociados a pseudotumor inflamatorio orbitario, inflamación intraocular y hasta histocitosis X. Sin embargo, no hay un grupo grande que pueda definirnos que ninguna de estas enfermedades sea una causa específica de esta patología. Frente a la patofisiología, pues la lesión es profunda. Encontramos que empieza a generarse muy seguramente sub EPR y tiende a irse o diseminarse en toda la estructura coroidea, ya que empieza a verse una formación ósea. Se encontraron osteoclastos y osteoblastos muy importantes en ellos, lo que genera una remodelación ósea bastante importante y casi que tiene un comportamiento de hueso esponjoso muy similar al de cualquier hueso esponjoso que encontremos en el resto del organismo. Esto mismo genera que va a tener una remodelación y gracias a esa remodelación hacia la quinta década de la vida casi que tienden a desaparecer la mayoría de estos osteomas. Encontramos pues que los bordes son geográficos, es una lesión con unos bordes bastante festonados, siempre tiene unos vasos ramificados en la superficie. Sin embargo, estos como tienen una vasculatura muy importante asociada a la coroides, pues por eso mismo como que su ciclo es acelerado y empieza a generar también una actividad osteoclástica muy temprana. Normalmente al principio son bastante anaranjados. Cuando los encuentran en los incidentales lo más temprano posible se van a ver muy anaranjados y la tendencia cuando lo encuentra uno en etapas o en edades un poco más altas es que tienden a ser más grisáceas. Pueden haber cosas como algún tratamiento que cambia totalmente la lesión y pues obviamente acelera esta función osteoclástica generando que tienda a ser más atrófica la lesión. En la histopatología encontramos unas lesiones casi que idénticas al hueso esponjoso, inclusive con médula ósea en su interior en algunos de los casos. Todas estas lesiones osteoclásticas osteoblásticas, perdón, van a tener una muy buena vascularización y en este caso del osteoma coroideo hay una lesión patoneumónica que es unos vasos bastante delgados, con paredes muy delgadas y que en la patología se llaman vasos araña o vasos alimentadores. Normalmente están conectados, inclusive la coriocapilares y los grandes vasos coroideos con estos vasos directos y pueden ser uno de los causales de la membrana neovascular. Asociada o secundaria a estos casos, como lo vamos a ver más adelante. El crecimiento tumoral se produce más o menos en 41 a 64% de los casos. Como los grupos son tan pequeños, pues estos porcentajes siempre van a estar muy alterados o con unos lapsos muy grandes y normalmente este crecimiento más fuerte se da en un periodo de 10 años. La mayoría de estos van a ser un crecimiento bastante lento. No hay algo que podamos decir que es el que lo causa que se dispare más ese crecimiento o menos. Puede ser hormonal debido a que es en una edad reproductiva de la mujer y la mayoría de casos mujeres muy seguramente se asocia a hormonas. Sin embargo, no se han encontrado marcadores hormonales en estos tumores que puedan decirnos que sea el causal. Frente a su proceso de descalcificación, más o menos el 50%, inclusive hasta un 70 o 90% en algunos otros grupos, se ve que se genera automáticamente o sencillamente por la evolución normal de este
tumor. Pero podemos nosotros acelerar esa descalcificación con algunas terapias, como lo vamos a ver al final. Normalmente se empieza a generar una región más adelgazada donde empieza esta decalcificación. Lamentablemente la misma decalcificación genera daño o atrofia del EPR y su consiguiente daño retiniano o atrofia retiniana. Entonces termina generándose una atrofia coroidea bastante importante con todas las capas adyacentes de la retina sobre esta región. La ventaja es que la mayoría de veces es un poquito parafoveolar. Algunos casos sí son muy similares o muy definidos sobre la fobia y estos van a tener una evolución pues con una agudeza visual bastante mala debido a esa atrofia que hacen muy específica. En esta imagen como la que vemos en la parte de abajo es una imagen muy similar a la que tenemos en nuestro paciente en el cual ya ha pasado un proceso de tratamiento, en este caso con terapia fotodinámica y genera una región bastante atrófica y muy distinta a la que encontraríamos inicial sin un tratamiento. También encontramos que esta es una paciente ya de 50 años que pudo haber tenido también su proceso un poco más acelerado, pero la imagen podría engañarnos mucho ya que no vemos una imagen anaranjada similar a la que encontraríamos en la lesión patoneumónica del osteoma coroideo. La localización podemos encontrarla en todo el polo posterior, la más frecuente como hablábamos, obviamente es justa papilar, pero podemos encontrar los extrafobulares, extramaculares, tendiendo casi siempre a estar cerca a los grandes vasos. El color amarilloso, como lo vengo diciendo, es el más común y es la idea que nos debemos llevar siempre del estomacoroideo, que una imagen tiene tendiendo a ser amarillosa o anaranjada relativamente plana en el polo posterior, debemos descartar esta patología. Sin embargo, tener en cuenta que en edades más avanzadas puede ser rojiza o grisácea. Los bordes redondados, ovalados, unos márgenes casi siempre bien definidos, podemos evidenciar hasta dónde llega la lesión. Normalmente ya no crece mucho más en tamaño cuando la identificamos, pero sí en altura. Vamos a encontrar que son como unas prolongaciones pseudo polipoideas con una superficie de depresiones y elevaciones, y esto lo podemos identificar viendo los vasos que van a estar sobre la lesión, cómo van haciendo su angulación en estas zonas donde se van a deprimir o se van a elevar. La altura normalmente no sobrepasa los 2,5 milímetros y tiene un crecimiento de 0,32 milímetros al año en promedio cuando está en esos 10 años de principal evolución. También encontramos, pues, pueden haber, aparte de los vasos normales de la retina, algunos vasos tumorales que tienden a coalescer o ir como hacia el centro de esta lesión. Por lo general son un poco más profundos y se van en profundidad hacia la columna capilaris o a los grandes vasos coroideos, pero lo podemos ver como en nuestro caso periféricos o como lo vemos en la imagen superior, donde la misma atrofia del EPR nos está dejando ver más que todos esos vasos que van hacia la coroides. Los síntomas van a depender mucho de la ubicación de la lesión. Por lo general, en la mayoría de los casos, es asintomática y termina siendo un hallazgo incidental cuando está extrafobiolar. Sin embargo, en algunos casos donde podemos encontrar que nos esté comprometiendo la fobia o que tengamos una membrana neovascular coroidea que empieza a generar algunas alteraciones, podemos encontrar disminución en la agudeza visual, algunas metamorfosis, defectos inclusive en el campo visual, pero va a depender siempre de la localización o de la evolución, debido a que sí, está parafobiolar, pero empieza ya su proceso de calcificación y atrofia coroidea, seguramente nos va a ir aumentando la disminución de la agudeza visual. Frente a la neovascularización coroidea, es como la complicación más frecuente de esta patología. Sin embargo, también pese a que no haya neovascularización, puede haber algunos líquidos subretinianos y algunos desprendimientos del EPR localizados por la misma patología. La neovascularización coroidea pues, es la lesión que vamos a encontrar en mayor cantidad de veces en esta patología y probablemente sea uno de los causales de que tengamos la mayor cantidad de pérdida visual con los pacientes que tengan un estómago coroideo. En este caso, con la paciente que tuvimos,
probablemente haya sido el causal de que ella haya consultado inicialmente y obviamente haya tenido su progresión en la pérdida visual, que en este caso, gracias a Dios, no es tan alta. Se puede encontrar inclusive entre el 31 y el 47% de los casos. Los Childs plantearon una hipótesis de la creación de la membrana vascular secundaria al osteoma coroideo debido a una ruptura de la capa del EPR y de la membrana de Bruch por crecimiento de estos vasos nutricios que van desde la lesión osteómica hacia los vasos. El mismo hecho de que estos vasos atraviesen el EPR hace que nos rompa la membrana y toda la capa de la barrera hematorretiniana y puede ser uno de los causales de que tengamos esa membrana neovascular. Pero hay una segunda teoría que la creó Foster, en la cual teoriza que la membrana neovascular es sencillamente una extensión del osteoma, que probablemente al estar buscando más vasos, ella genere sus vasos desde la lesión y se vuelvan más internos hacia la retina, creando de allí la membrana vascular. O sea que cualquiera de estas dos teorías nos está generando que hay en la búsqueda del tumor de vasos nutricios puede ser el desencadenante de esta membrana no vascular. Sin embargo, ya obviamente con el advenimiento del OCT y con los estudios que se han hecho un poco más específicos con el OCT y con las nuevas tecnologías, hemos podido evaluar que todos estos vasos están emanando desde la porción central del osteoma y progresando hacia el interior de la retina. Entonces iría más cercano a la teoría de Foster. La, Todos los osteomas pueden estar asociados a líquido subretiniano, hemorragias inclusive sin tener una membrana neovascular y desprendimiento de retina seroso o inclusive desprendimiento del EPR. Todo esto puede pasar inclusive sin necesidad de de una membrana neovascular activa. El líquido subretiniano puede estar más o menos en el 23% de los pacientes que tienen membrana neovascular. El resto de los líquidos o de los líquidos subretinianos que se encuentran en el total de los osteomas coroideos pueden ir sin ni siquiera tener una membrana. Se van a encontrar múltiples puntos de fuga del EPR muy puntiformes en la evolución tardía de estos osteomas. Esto debido pues al mismo pérdida regional del EPR que va descomponiendo, por decirlo así, la barrera hematorretiniana. Sin embargo, no es muy común encontrarlos así en esos puntos de fuga en las angiografías que se han evidenciado en la mayoría de casos. Y pues de una u otra manera, pues todo este compromiso pues, del líquido subretiniano también puede estar dado por la misma atrofia directa sobre el EPR, lo que va a causar que se dañe su función y nos genere cada vez más líquido subretiniano. El diagnóstico es ayudarse bastante de varias imágenes, porque no podemos decir que haya una específica que nos esté dando la imagen patoneumónica del estoma. Sin embargo, la ecografía probablemente es la que mayor datos nos pueda aportar, pero va a depender mucho de que sea hecha por un buen ecografista y que haga una muy buena definición, porque algunos podrían confundir si es pequeña con que estén evaluando ese nervio óptico. Obviamente, pues esto depende de que el ecografista sea muy acucioso, que haga toda su medición en modo A y B y que haga una muy buena definición tanto de la lesión que se tenía inicialmente en la ecografía junto con la que vayamos a evaluar. Sin embargo, las demás imágenes, como vamos a ver, nos pueden dar mucha información. En el caso de la angiografía, nos van a mostrar pues una hiperfluorescencia temprana que tiende a tener más fluorescencia en las etapas tardías sin escape por fuera de esta lesión, a no ser de que tengamos una membrana neovascular bastante activa. Vamos a encontrar pues el defecto en ventana por la misma atrofia del EPR y pues obviamente nos va a dar una muy buena acercamiento a la membrana vascular si tenemos el escape.
La autofluorescencia, hay bastantes patrones distintos. Todo va a depender de la descalcificación que tengamos en el momento de que se haga el examen. Esto va a estar dado pues, porque se hace una acumulación de la lipofuscina en la retina externa, y si tenemos una atrofia del EPR vamos a verla un poco más, más fuertemente, con una autofluorescencia un poco más alta. Obviamente esto va a depender de toda la clasificación y pérdida que tenemos del EPR. Obviamente pues el mismo hecho de tener una lesión que tiene un componente vascular bastante importante hace que la fluorescencia sea un poco más conservada sobre la zona que estamos evaluando. SIX propuso que la autofluorescencia podría ser inclusive normal, más anormal en los pacientes que van a tener más mal pronóstico visual. Y este podría ser uno de los factores que nos evalúen pronóstico únicamente en los estudios que se evalúan de la osteoma coroideo. De resto, no hay ningún otro marcador que nos pueda decir que tengamos un más o menor evolución hacia la atrofia macular. Frente al OCT, encontramos una lesión subretiniana bastante sólida que inclusive genera como algo de sonda posterior a ella, debido pues a su defecto en pantalla que va a generar sobre la coroides. En las imágenes de OCT que podamos evaluar en mayor profundidad la coroides, vamos a ver que es mucho más marcada esta imagen. Sin embargo, lo más importante es que vamos a tener perilesionar, normalmente desprendimientos del epitelio pigmentado, líquido subretiniano en la mayoría de los casos. Obviamente si tenemos la membrana neovascular la vamos a evidenciar en el OCT, pero lo casi que patognomónico en el OCT es las tabulaciones intralesionales. Al ser una lesión que simula, o que más bien es muy similar al hueso esponjoso, vamos a tener como esa esponjosidad marcada dentro de la lesión que se ve muy simétrica en el OCT, y que casi que la podemos ver tal cual, como un hueso esponjoso dentro de la lesión. Pues obviamente esta misma densidad que tiene la lesión va a generarnos pues ese aumento de la reflectividad posterior, y es lo más importante que debemos ver. Si vemos en la imagen H que está marcada acá, la lesión esponjosa es muy similar a la que teníamos en nuestro OCT, aunque pues era una atrofia del EPR también, lo que nos marcaba la posibilidad de ver un poco más en profundidad en ese caso. En el OCT, en el ángulo OCT, pues vamos a encontrar, de acuerdo a si tenemos o no una lesión con una membrana vascular activa, nos puede estar mostrando qué capa específicamente de la coreocapilar es la que se estaba reproduciendo una neovascularización. Normalmente, si no hay la membrana vascular, el plejo el plejo nutricio de la lesión no se marca debido pues a la misma densidad de la lesión, solamente marca cuando estamos frente a una membrana vascular ya activa en el osteoma. Y la ecografía, pues de una u otra manera, la que nos va a marcar la capacidad de hacer un diagnóstico diferencial. Obviamente, el diagnóstico diferencial de estas lesiones puede ser cualquier otro tipo de lesión coroidea, inclusive melanomas coroideos, debido pues, a los cambios de coloración. Y la ecografía casi que sería una obligación en siempre encontremos un tipo de estas lesiones para poder dar un diagnóstico diferencial y estar mucho más tranquilos. Va a encontrar una lesión con una reflectividad interna muy elevada debido a que es un material óseo, eh, y va a estar sobre elevada normalmente en los bordes. Recordemos que va a estar más o menos elevándose hasta 2,5 milímetros desde la coroides hasta la retina. Normalmente no crecen más de allí, y casi que este sería el límite para empezar a hacer una actividad osteoclástica sobre la lesión. Y importantísimo es la atenuación del sonido posterior a la lesión, lo que da una imagen muy similar o que nos recuerda cuando estamos evaluando el nervio óptico en la ecografía. Entonces es como que lo que se debe evaluar en la ecografía para poder hacer el diagnóstico del osteoma.
Las imágenes multimodales, los últimos artículos tienden a buscar la multimodalidad en este tipo de lesiones debido a que no es fácil con una sola imagen decir específicamente este es un osteoma. Obviamente también esto nos ayuda a poder tener un mejor diagnóstico. En el caso de nuestro paciente, esta sería la imagen multimodal que nos recuerda mucho a una osteoma en unas etapas ya atróficas o más tardías. El pronóstico de estos pacientes va a depender 100% de la ubicación. Cuando tenemos una ubicación parafoveolar, los resultados pueden tender a ser muy deficientes, encontrando incluso huesos visuales de 20 a 200 o peores, ya que la atrofia es muy marcada sobre esta región. Normalmente estas evaluaciones que han hecho a 10 años de estos pacientes cuando son foveolares no tienden a mejorar de esta huesa visual y pueden estar empeorados de acuerdo a que encontremos la membrana neovascular, líquido subretiniano o una atrofia muy marcada de PR. Sin embargo, cuando estas lesiones son extrafoveolares o extramaculares, como en algunos casos, los resultados pueden ser muy buenos, inclusive después de la misma atrofia del EPR, pues obviamente no nos está haciendo lesión macular y nos da unos muy buenos resultados. El tratamiento, hay bastantes grupos, van a depender mucho de que hacia dónde tiren hacer el resto de tratamientos coroideos. Hay algunos grupos que tienden a irse más hacia la terapia fotodinámica y ellos pues encuentran que se reactiva la actividad osteoclástica de la lesión, casi que aceleran su proceso natural y generan una reacción osteoclástica con la misma terapia fotodinámica, que es lo que los estudios han evidenciado. Hay algunos grupos que han utilizado la fotocoagulación de la lesión. Obviamente estas dos lesiones, estos dos tratamientos es cuando son extrafoveolares. Con una lesión foveolar pues no se recomienda porque pues generaríamos una atrofia directa sobre la lesión. Y los grupos que han tenido el manejo de terapia anti-VEGF para el manejo de la neovascularización coroidea también han encontrado que se acelera la atrofia en placa de esta lesión y nos permite que haya también una aposición adecuada entre la coroides y la esclera, debido a que también puede haber casos en los cuales la actividad osteoclástica genere casi como un vacío entre la coroides y de que hay un espacio vacío entre la coroides y la esclera que termina generando como eh, un espacio, por decirlo así, que se puede llenar de líquido también. Obviamente cuando tenemos terapia anti-VEGF esto también se ve disminuido. Frente a la terapia fotodinámica, un estudio bien bonito, muy reciente, en 2019, de los doctores Shields, encontraron que normalmente esta terapia fotodinámica, al realizar la liberación de radicales libres y al estar fotosensibilizando la lesión, pueden generar que los osteoclastos se empiecen a reactivar y acelere por sí mismo esta actividad. También vamos a encontrar que genera unos moduladores inmunitarios, principalmente el tromboxano y el factor de necrosis tumoral alfa, haciendo una vasoconstricción muy específica sobre esa lesión, alguna trombosis, y este puede ser uno de los factores que genere casi que la muerte programada del material óseo y generando ese osteoclasto. Importantísimo porque esto ha sido en todos los casos una de las terapias que más nos ha mostrado que revierta la lesión tempranamente y probablemente evite la generación de membranas neovasculares en el futuro. Sin embargo, pues en el país no tenemos la capacidad de hacer la terapia fotodinámica. En este estudio pues nos mostró que los 9 pacientes que ellos presentaron en el 2019, todos tuvieron una mejoría. En algunos de los casos casi que total del retroceso del tumor, en algunos otros un poco más del 50% de reducción en tamaño. Sin embargo, todos manejaron una huesa visual muy buena, pero está también un poco modificado este artículo debido a que
solamente evaluaron pacientes con lesiones extrafobulares, que obviamente iban a tener una agudeza visual muy normal o tendiendo a ser muy buena, ya que no tendríamos compromiso sobre la fobia. Entonces, pues el estudio obviamente es un poquito modificado o está tendiendo a mostrar unas agudezas visuales muy buenas, pero es porque son siempre extrafobulares. Sin embargo, también ellos dicen que la terapia fotodinámica no debería ser utilizada en lesiones parafobulares. Y los otros estudios grandes han sido frente a las inyecciones intravítreas. No se ha definido una inyección intravítrea que sea o una molécula que sea mejor que otra en este estudio. Y tampoco podemos decir que haya habido también eh, una la palabra, un grupo específico de inyecciones que nos hayan generado una mejor resolución. Inclusive la cantidad de las inyecciones tampoco está muy definida. Los estudios muestran desde 3 inyecciones hasta 9 inyecciones, pero no hay un estudio que nos diga hasta cuándo llevar, si nos comportamos más como un Prolenata o como un treat and extend. Obviamente esto va a depender más de cada paciente. Sin embargo, los estudios como este que es bastante importante y desde pronto que tenga mayor cantidad de pacientes evaluados debido a que cogió los principales estudios o es un metaanálisis de pronto un poquito más específico de esto, nos habla de entre 3 y 9 inyecciones máximo, que obviamente nos ayuda a controlar bastante la membrana vascular y nos genera también en todos los estudios una atrofia específica de la lesión coroidea, generando algo de actividad osteoclástica sobre la lesión. Y esto pues sería lo que teníamos para hablar el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Dani. Y entonces no tienen todavía, no está claro el diagnóstico del caso, ¿cierto? Es como, queda uno todavía como dudoso si es un osteoma, aunque no hay, es más, quedó más como un criterio de, como un diagnóstico de exclusión. ¿Y qué más han pensado hacerle? De pronto repetirle la eco. ¿Será que repetirle la Y eco, que se lo ese, haga un ecografista de verdad, verdad? exactamente, Doc, sí, ese es justo lo que tenemos pensado, pues debido a que justo ella nos llegó antes de todas estas desgracias pues que han pasado a Mm. nivel nacional y pues ella no pudo volver a viajar desde Pasto, por lo cual no hemos podido hacer pues una mejor imagen, pero pues ya la Ah, tenemos sí, casi es que está en que, Pasto. sí, entonces la tenemos ya casi que hablada hasta con los ecografistas para que nos ayuden con esta, que de pronto sea lo que nos va a dar mayor visión de que si estamos frente a ella o no, pero pues fue un momento adecuado para que revisáramos el tema de estomacolidio. Sí, no, está perfecto. Y de todas maneras, si tiene membrana vascular coroidea, sea secundaria o no sea secundaria al osteoma, pues igual pues hay que tratarla. Y en eso el tratamiento sí es el mismo. Entonces, de todas maneras, no retrasa pues el tratamiento si el diagnóstico eso no es que yo creo. Y me pareció súper chévere que lo mostraste al comienzo del caso, lo de la refracción, ¿no? Porque muchas veces uno pues ve una persona joven con una membrana y un fondo ahí como que podría tener algo de fondo miópico y pum, membrana vascular miópica o ni siquiera fondo miópico, pero como uno no, pues si es joven, entonces, bueno, le echa la culpa a la miópica y no siempre una persona joven con membrana vascular es por miopía. De hecho, hay cualquier cantidad de cosas que causan membranas vasculares. Recuerden que hay causas inflamatorias, trauma también. Entonces, nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer refra, pero sí antes de hacer un diagnóstico de eso, pues estar seguros que el paciente realmente tiene miopía. Muy bien, Sí, Dani. Ojalá cuando le hagan la eco nos cuentes. listo, Doc, sí, ese es el objetivo, seguir evaluando a ver, porque pues el caso no queda uno como en el aire y pues no está totalmente seguro de que sea este, pero pues nos parece una imagen un poquito similar y quisimos revisar el tema a fondo.
Sí, mira que el OCT también sí tiene la zona hiperreflectiva, pero no es como tan densa y tan No. hiperreflectiva como en los osteomas, y las tubulaciones pues también, pero tampoco son tantas y como tan regulares, pero podría ser. Sí, es que da una imagen, pues al mismo momento de hacer una atrofia del EPR sobre la lesión, pues nos genera una imagen, magnifica la coroides y podría simular este tipo de lesión, porque pues ella ya está atrófica por la misma, ya lleva tres inyecciones intravítreas y ya generó pues algo de atrofia sobre la lesión que puede ser el causal de esta imagen. Sí, es verdad, es verdad. Y la membrana vascular, que además que en el angio-CT se ve súper chévere, está en el borde de la lesión y en el borde inferior, o sea, como hacia la fobia. Entonces ahí es donde es el afán de uno de tratarla, porque Sí, lo que tú dices, ellos tienen muy buen pronóstico porque generalmente están parafoveales y muchas veces se quedan ahí y respetan la fobia. Nosotros tenemos un paciente que tiene un osteoma coroideo, ese sí es clarísimo, es piloto de avión y el señor todavía logra pasar los exámenes de aviación y los siguen, pues él es comercial, ¿no? Pero ha logrado mantener su visión aún con el osteoma, pero lo que tú dices, si compromete ya la fobia, como esos casos que mostraste, pues el pronóstico es tenaz. Entonces ahí el afán es parar esa neovascularización que está tan cerquita a la fobia. ujú. Sí, señora, pues ese es el objetivo en este tipo de casos, cuando son así. Sí, bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿De Ah, pronto alguien tiene algún vale. otro comentario? Bueno, entonces que tengan muy buen día. Cuidado que otra vez están cerrando todo. Toca mirar qué rotas coge uno. Y muchas gracias, Dani. Esperamos tenerte en Bueno, otras revisiones más adelante. claro que sí, muchas gracias. Un abrazo.